Muchas gracias, compañero Emanuel, por tu presentación. Por último, pero no menos importante, le damos la palabra a nuestra compañera Rosalinda Castro, que nos acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de México. El título de su ponencia es Interés o Lealtad, el caso de coordinadoras del grupo de la red clientelar de Tecámac, Estado de México. Pues adelante, compañeras, igual les escribiremos cuando tengamos 5 minutos, porque aquí no existe en modalidad virtual la delicadeza de pasarse el papelito. Adelante. Sí, no solo un comentario, me acompaña mi colega, la licenciada Yolanda Martínez, entonces ella va a empezar y bueno, voy a compartir la pantalla. Gracias, buena tarde a todos. Bueno, en el caso que nos ocupa, hacemos un acotamiento de lo que es una red clientelar que ha existido a lo largo del tiempo y de varios periodos de gobierno durante casi 15, 20 años en el municipio de Tecámac. Observamos que aquí desconocemos si es una situación de lealtad o interés, porque muchos de ellos al entrevistarlos, o muchas de ellas al entrevistarlas, nos refieren que están ahí como por gusto. Por lo tanto, no podríamos decir a ciencia cierta que es un interés. Probablemente hablemos hasta de una lealtad a determinada persona. En el caso concreto, Tecámac se encuentra al nororiente del Estado de México. Nos encontramos con fronteras hacia el Estado de Hidalgo, hacia Ecatepec, Estado de México, hacia Tonanitla, y del lado oriente ya pegamos con una parte de lo que es Acolman, y una parte pega hacia Teotihuacán, bueno, una parte así como muy, muy pequeña. Es un municipio grande, estamos constituidos por 547,503 habitantes hasta el 2020 y anualmente crecemos muchísimo de población. Es uno de los municipios que más rápido ha crecido dentro del Estado de México. En la actualidad contamos con un distrito electoral que en la próxima redistritación se convertirán en 2 distritos. Por lo tanto, sí podemos decir que en promedio crece un 7.5% la población en el estado, bueno, en Tecámac, Estado de México. Y pues el caso concreto que nosotros estudiamos es el del señor Urbina Bedoya Aarón, que ha sido alcalde de este municipio en diferentes periodos, 4 diferentes periodos, del 97 al 2000, del 2003 al 2006, desde 2009 a 2012, de 2015 a 2018, y como podemos ver ha sido por diferentes partidos: PAN, PRI, Partido Verde, nuevamente PRI, después para diputado local. Si checamos los datos, vamos a ver que cuando fue primero presidente por el PAN, después fue diputado local por el PAN, después regresa siendo presidente por el PRI y repite siendo diputado local en el 2006 por el PRI. Y nuevamente vuelve a ocurrir lo mismo, o sea, fue presidente municipal, después diputado, presidente municipal, después diputado, presidente municipal, y nuevamente vuelve a ser diputado en el 2012 a 2015, nuevamente por el PRI. Nosotros checamos que lo que es el clientelismo para Corrochano es un intercambio de bienes que pueden llegar a ser desiguales. Estos bienes varían, pero pueden ser escasos y no necesariamente tiene que ser dinero, puede ser algún servicio, algún beneficio o algo en especie, no precisamente tiene que ser dinero tal cual. Sin embargo, involucra un intercambio material, en algunos casos yo podría decir, como en el caso de esta situación, que no necesariamente tiene que ser material. Aquí encontramos un sentimiento de protección por parte de las personas que en su momento fueron coordinadoras, se sienten protegidas por ese grupo político
y sienten una seguridad en caso de necesitarlo. Y vamos a ver que una red clientelar tiene un patrón político, que es obviamente el beneficiario de que estas mujeres trabajen tanto. Llámense coordinadoras, coordinadoras de región, tienen por ahí representantes, tienen toda una estructura. Por lo tanto, sí vamos a encontrar que esta red, tal cual, trabaja en beneficio concreto de este político. Vamos a encontrar que, aparte del patrón político, hay un broker o un mediador, que es la persona que les va a coordinar por áreas a estas mujeres que trabajan en beneficio del voto para una persona. Y obviamente aquí vamos a encontrar también que la parte más baja de la estructura de la red clientelar es el denominado cliente, que es que tiene una participación dentro de una estructura clientelar, consiste en brindar apoyo a un patrón político, como ya hemos visto aquí, a través del mediador, a cambio de algún bien, favor o servicio particular, de acuerdo a lo que maneja el autor Auguero. Bueno, esta estructura clientelar, como mi colega ya lo había planteado, se ubica en el municipio de Tecámac, y el líder de esta estructura es este actor tan importante que es Aarón Urbina Bedoya. Él está en la posición más alta, ocupando la posición de patrón, y dentro de esta estructura clientelar que abarca todo el municipio de Tecámac y que está de alguna forma organizada a través de secciones, y bueno, como es tan grande esta estructura clientelar, pues tenemos que hay 4 coordinadores, ¿no? 4 coordinadores que de alguna forma hacen funcionar toda esta estructura. Como yo les decía, abarca todo el municipio y está estructurada a partir de las secciones electorales que nos plantea tanto el Instituto Electoral del Estado de México como el INE. Entonces, en este sentido, bueno, en esta estructura vamos a encontrar, además del patrón, como le decía mi compañera, a 4 coordinadores, que es el coordinador general, el coordinador de región, el coordinador de sección y la coordinadora de grupo. En específico, en esta presentación nos vamos a enfocar o nos estamos enfocando a las coordinadoras de grupo, pero pues, obviamente en la parte más baja de esta red clientelar vamos a encontrar los clientes, ¿no? En ese sentido, un poco regresando a la estructura de la red clientelar, tenemos que hay 4 coordinadores en específico porque es una red clientelar muy amplia. Como yo les mencionaba, este municipio fue dividido por quienes coordinan esta estructura a partir de secciones y retomando las secciones electorales. En cada una de estas secciones, que son 157, encontramos a un coordinador de sección. Entonces podemos plantear que hay 157 coordinadores de sección, pero además de eso, ellos le responden a un coordinador que está más arriba de ellos, que sería el coordinador de región. Este municipio, además de haber sido dividido a partir de las secciones, también fue dividido en 24 regiones. Y cada una de estas regiones han sido o son coordinados por un coordinador de región que le dan cuenta a este coordinador general. El coordinador general es un pariente del patrón de la red, que bueno, ya lo habíamos mencionado, es Aarón Urbina Bedoya. Este coordinador general es su sobrino. Entonces, tenemos un patrón, un coordinador general, 24 coordinadores de región y 157 coordinadores de sección. En el caso de los coordinadores de sección, que son 157, se encargan de organizar aproximadamente entre 25 y 30 coordinadoras de grupo. En ese sentido, ellas son las que tienen el vínculo principal con los clientes y cada una de ellas organiza a entre 25 y 30 clientes. Entonces tenemos que en esta red hay aproximadamente 98,125 clientes. Una de las cosas importantes que nos decía el coordinador general
es que se espera que en cada proceso electoral esta red pueda obtener más de 61,000 votos para que puedan obtener el triunfo en un proceso electoral. Y hay varios datos que destacan. Uno de ellos es que esta red clientelar fue creciendo a lo largo de los años. Como decía mi compañera, esta red clientelar se originó en 1997 con la llegada de Aarón Urbina al Partido Acción Nacional y tuvo como objetivo principal, entre otras cosas, que este actor político no dependiera de un partido político para poder ganar u obtener triunfos en los diferentes procesos electorales. Hasta el 2018, esta red clientelar sí alcanzaba o sí obtuvo los votos que se esperaban que obtuviera por parte del coordinador general de la red y obviamente el patrón. A partir de 2018 esta situación cambia, pero ese es otro tema. En ese sentido, las coordinadoras de grupo son las que nos interesan presentar en este momento. Y como yo les decía hace unos minutos, el número de mediadoras aproximadamente que existen en esta estructura clientelar es de 3,925, es un dato estimado. La mayoría de ellas son mujeres, que además son mujeres que están casadas y que además tienen tiempo, ¿no? Tienen un promedio de edad entre 40 y 65 años, la escolaridad promedio que ellas tienen es de secundaria incompleta, no laboran, prácticamente no tienen un empleo, porque uno de los requisitos que tienen que tener para formar parte de esta estructura es que tienen que tener el tiempo para llevar a cabo todas las actividades que les solicita esta red clientelar llevar a cabo con los clientes. Estas mujeres, la mayoría de las mujeres son casadas y tienen un determinado número de hijos que les permiten llevar a cabo estas funciones. ¿Cuáles son las funciones de estas coordinadoras de la red clientelar? En un periodo no electoral se enfocan en principalmente vincular a los clientes con los otros mediadores y el patrón de la red. Seleccionan a los clientes, ellas son quienes seleccionan a los clientes de los 25 a 30 que tienen para que asistan a los eventos que organiza la red. Eligen a quienes les van a entregar el recurso o incentivo, recopilan los documentos de los clientes que forman parte de su grupo para poder entregarlos al coordinador de sección o a sus coordinadores de sección. Hay otras actividades que les solicitan los diferentes coordinadoras a estas coordinadoras de grupo. Por ejemplo, limpian de forma periódica las calles del pueblo, colonia, o pintan las bardas, etcétera, principalmente en las secciones a las que ellas pertenecen. También han sido requeridas para sembrar árboles en espacios verdes y en jardines y banquetas. Hacen más actividades, pero eso sería como a grandes rasgos lo que ellas llevan a cabo. Y en un periodo electoral, básicamente les informan a los clientes sobre los incentivos que están disponibles, acompañan a los clientes a recibir los estímulos que les son entregados, promueven las candidaturas elegidas por parte del líder de la red, pintan también de propagandas en zonas elegidas por el coordinador general de la red. El día de la jornada electoral, ellas desde muy temprano llegan a una casa amiga que es designada por los diferentes coordinadores de esta red, se encargan de ir a invitar a las personas que forman parte de sus grupos para que acudan a votar desde muy temprano. Cuando no lo hacen, regresan a esas casas para incentivarlos a que devuelvan el favor, y hasta que ya tienen de alguna forma todos los nombres o todas las personas que forman parte de su grupo con palomita, es decir, que ya fueron a votar, hasta ese momento ahí paran y solamente se encargan de esperar el resultado de ese día de la jornada electoral. Posteriormente, sean las 11 o son las 12 de la noche, hasta que ya se dan los resultados, ellas terminan esa actividad, ¿no? Hay varias cosas que a mí me parece que son fundamentales y que no voy a mencionar aquí porque no tenemos tanto tiempo. En esta investigación nos arrojó, a partir de las diferentes entrevistas que llevamos a cabo, que ellas sí están ahí en esta estructura por un interés, porque reciben diferentes beneficios de parte de esta estructura, pero no es el único interés o el único beneficio que ellas reciben al formar parte de ella. Como decía en un inicio mi colega, uno de los elementos fundamentales para ellas es que
se sienten protegidas por parte de la red si en algún momento requirieran un apoyo de tipo a lo mejor legal o de salud. Ellas sienten que esta red el coordinador general o el líder de la red o la red en general les puede ayudar a resolver algún asunto. Pero además de eso, también una parte importante es que ellas argumentan que les agrada formar parte de esta estructura, es decir, sienten agrado por estar ahí, sienten que están haciendo algo importante y entonces a grandes rasgos, un poco con la pregunta que se planteaba al inicio de la presentación, es que ellas están dentro de esta estructura, además que están desde hace muchos años por los dos elementos, porque reciben tanto beneficios materiales, pero no es como el principal, porque bueno, podríamos ahondar más en esto. Sin embargo, la parte como que más las mueve a ellas es el hecho de sentirse a gusto de formar parte de esta estructura. Con eso terminaría mi presentación. Nada más déjenme salir de aquí porque no sé cómo. Muchas gracias, compañeras. A continuación, pues abrimos el espacio para comentarios o preguntas. Levanten la mano quien guste hacer algún comentario para cualquiera de las y los ponentes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la pregunta va para la última ponencia de clientelismo. Y ahorita escuchándolas, me imaginaba un poco el sistema electoral mexicano, ¿no? Cómo se reparten los votos en escaños y está relacionado concretamente con los partidos políticos en nuestro país, ¿no? Entonces la pregunta es si las relaciones clientelares rompen, digamos, con la relación entre el partido político y los ciudadanos y generan otro vínculo entre el líder, ¿no? El patrón y los electores. No sé si me explico más o menos. Pues así es una de las posibles consecuencias y si es así, ¿qué consecuencias tiene a su vez en el sistema de partidos? ¿Sería cuánto? Perdón, contesto. Desde mi perspectiva, contemplo que sí existe ya no tanto una relación de ciudadano-partido, sino más bien una relación de ciudadano-figura política. Ahí se genera una especie de lealtad hacia el político, no tanto hacia un partido político. Por lo que se refiere a los escaños, yo creo que en este caso en concreto hay una especie de logística en donde pueden llegar a calcular por las encuestas que llegan a salir en ocasiones previas a de qué tanta simpatía pueden llegar a tener. Refiero a un caso concreto que ocurrió aquí en el Estado de México la elección pasada. En este municipio en concreto se vivió lo siguiente. En el municipio gana el partido que se encuentra en el poder a nivel federal, a nivel local gana una coalición y a nivel federal gana una coalición. Es decir, diputación local y federal se van hacia las coaliciones, pero el partido en el municipio, quien gana es el partido que se encuentra en el poder. Vemos un voto diferenciado. Creo que ahí hay una especie de logística por parte de los partidos políticos, o por lo menos quienes trabajan dentro de ellos, para poder definir en los lugares que ellos calculan si se va a poder quedar el político en cuestión, y en ese lugar lo instalan para que ese político pueda llegar al poder. Hay una relación, sí, pero creo que se están formando lealtades más hacia figuras políticas que a partidos políticos. Esa es mi perspectiva. Sí, en el caso bueno, el caso que investigamos, la verdad es que sí, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera. Los ciudadanos o las personas que forman parte de esta estructura están más vinculados al líder de la estructura clientelar que al propio partido político, que en este caso es el PRI, ¿no? Incluso en muchas ocasiones, Aarón Urbina, en varias reuniones, ha dicho que él puede ganar él puede ganar solo sin el apoyo de ningún partido político.
Y si nosotros vemos los resultados que ha obtenido, la verdad es que sí podemos detectar esa parte, ¿no? Entonces, en el caso específico de Tecama, sí se puede observar esta lealtad que se tiene de los miembros de la estructura al líder de la red, y no solamente al líder de la red, sino también a los miembros que forman parte de su grupo político. Si Aarón Urbina determina que en ese momento, en algún proceso electoral, no va a ser el candidato, sino va a ser, por ejemplo, otra persona que él va a apoyar, los miembros de esta estructura, hablando de clientes, van a votar por esa persona que el líder de la red eligió, pero no hay un vínculo estrecho prácticamente con el partido. En este caso, Aarón Urbina, como lo hizo desde un inicio, que él gana en 1997 por el PAN y después regresa al PRI, podría haber hecho lo mismo con otro partido político y seguramente habría obtenido un resultado favorable con cualquier otro partido político. Bueno, buenas tardes. Bueno, quiero felicitar a todas y a todos y cada uno de los ponentes, aunque ya no veo a Emanuel. Tengo dos preguntas. Una para Rebeca. Rebeca, ¿tú cuáles creerías o considerarías que serían los incentivos que tendría que dar o proporcionar el gobierno, justamente, en este caso el gobierno mexicano, para reducir las cifras de abstencionismo? Esa sería mi duda. Si bien tú nos hablas de la población migrante en el extranjero, también hemos visto que las cifras del abstencionismo dentro del país, cada elección, pues incrementan, ¿no? O se mantienen con niveles porcentuales altos. Y bueno, quiero felicitar a la licenciada Yolanda y a la doctora Rosalinda por su investigación. Y bueno, muchísimas gracias. Ay, ya. Bueno, con respecto a la presentación de la compañera acerca del abstencionismo que hay en la población migrante en Estados Unidos acerca de las votaciones aquí en México, más que una duda es un comentario breve acerca de, pues que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de por qué la gente no está votando en el extranjero, es el contexto en el que están. Quiero decir, es gente que a lo mejor ya es residente en Estados Unidos, hablando entre Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues no tienen como que muy esclarecido el contexto político en el que estamos aquí en México. A lo mejor se le podría atribuir eso a la razón por la cual la gente no está votando. Porque a lo mejor como ellos como ciudadanos ya residentes de Estados Unidos piensan que no tienen lugar. O sea que como ya residen en Estados Unidos, aparte de no tener como esa obligación como ciudadanos nacidos en México, también no cuentan con el conocimiento a lo mejor. O sea, no están empapados como de la situación por la que estamos pasando aquí en México y a lo mejor por eso también se abstienen en su voto. Puede ser. Gracias. Bueno, ya dando paso a... ¿Hay otra? Bueno, contestando primeramente a los incentivos o el por qué no están votando, en primer lugar, no hay información. En sí es muy poca la distribución de la información que tienen los mexicanos que residen en el extranjero. De Estados Unidos en sí hay un poco más de información. De hecho, se hacen canales de comunicación con los mexicanos que residen en el extranjero por parte del Instituto de los Soples o del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, fuera de Estados Unidos no hay nada de información. Mi investigación va más a España y en sí todos los que me comentan, los sujetos de las entrevistas a los que les hice las entrevistas, me comentan que no tienen información al respecto, no saben de si se vota, si se puede votar ellos, y todo está íntegramente hacia los mexicanos que residen en Estados Unidos. Entonces, todo
más allá de Estados Unidos no se sabe que se puede votar. Entonces, eso sería primeramente un incentivo en la información. No podemos acceder a algo que no tenemos información. Si no hay esa información, ¿cómo se puede acceder a ese derecho al voto, no? En segundo lugar, yo creo que es el hecho de hacerles saber que siguen siendo parte de las decisiones de México. ¿Por qué? Porque siguen siendo ciudadanos de México y sus familias, amigos siguen estando aquí. Entonces, muchos de ellos quieren votar por lo mismo. A lo mejor, como dice la compañera, ya no residen aquí y a lo mejor no saben el contexto tal cual, pero hay muchas redes sociales, en realidad sí saben lo que está pasando en México. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos más canales de comunicación que nos conllevan a saber el contexto de lo que está pasando en México. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. No hay información necesaria para que los mexicanos se acerquen a votar. Una de las otras cuestiones que he detectado es también los consulados. Los consulados es la institución más cercana a los mexicanos que residen en otro lado para tener acceso a este tipo de cuestiones, a este tipo de decisiones. Sin embargo, por ejemplo, en España solo hay un consular, una oficina consular, y hay 7 consulares de mentirita, les mencionan así porque no son ni siquiera cónsules inscritos, son personas de alto prestigio que se les da la atribución de cónsul. Entonces, ahí ya estamos mal dentro de los procedimientos y las instituciones por no tener acceso a la información, a no tener acceso al procedimiento para llevar a cabo el voto. Entonces, sí es una cuestión entre el querer votar y el poder hacerlo. No es información estrecha para poder realizarlo. Y en segundo lugar, sí, aquí en México también hay muchísimo abstencionismo, pero hay muchas investigaciones que llevan más al hecho de que hay un hartazgo político. Las personas no tienen esa cultura cívica de querer seguir votando. No hay ese incentivo de saber que tu voto va a ser válido y que va a representar alguna cuestión en la sociedad civil. Entonces, creo que dentro de nuestra nación lo que falta sería más incentivar a la ciudadanía a que siguen siendo parte de esas decisiones político-electorales. Gracias. Otra vez yo. Bueno, pues nada más concretamente, si has identificado en esto del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, ¿cuál es la modalidad en la que más y menos se vota, no? Tengo entendido que, por ejemplo, es directamente a través del postal, ¿no? Directamente en las embajadas, etcétera. Pero si tienes identificado cuál es el mecanismo en el que más se participa y menos se participa. Sí, bueno, yo a través de mi investigación les comento mi público que escogí fue España y yo les pregunté directamente cuál es el mejor método para ellos para poder votar y la mayoría me contestó que por correo o vía postal. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta tachar todavía la carta para decir yo quiero votar por tal partido político o por tal candidato. Entonces es algo estratégico y también algo que les lleva a renacer esa cuestión cívica de realizar el voto. Y aparte ellos creen que por internet sí es más fácil, pero creen que no hay esa salvaguarda de sus derechos y de esa, pues sí, de sus mecanismos, que no se va a hacer valer por medio de internet. Entonces, hasta ahorita lo detectado es que sí es por vía postal la favorita de la mayoría. Hola, buenas tardes. Es para Rebeca también la pregunta. Abundando en eso, mi pregunta es, bueno, al principio mencionas que está específico, que hay mucho en cuanto a Estados Unidos, ¿no? Hay mucho trato de los cónsules con los mexicanos y todo eso. Pero bueno, yo pienso, o la justificación creo que es porque Estados Unidos es el principal país al que se van los mexicanos. ¿Hay algún censo de cuántos mexicanos hay en otros países? Y bueno, mencionas que en España, ¿no? Entonces, en España, si existe publicidad o cómo es esa cercanía que hacen en Estados Unidos, no sé si has comparado como ese aspecto, ¿no? De cómo promociona o cómo se promociona el voto en los Estados Unidos y cómo se promociona el voto en España, ¿no? Por decir algo. Y serían esas dos cosas. Sí, bueno, si bien hay una mayoría tajante de mexicanos residiendo en Estados Unidos, esto no lo podemos negar completamente, pero lo que me gustaría quise enfocarme fue el hecho de que hay posibles votantes más allá de Estados Unidos y que tienen un perfil migratorio completamente distinto a los de Estados Unidos y pueden abonar otras cuestiones distintas también. Entonces, como lo mencionas, en España y en otros países no hay difusión del voto desde el extranjero,
el mecanismo de los institutos electorales es meramente, y así tal cual lo dice en sus artículos, este tipo de comunicación va dirigida específicamente a los mexicanos que residen en Estados Unidos. Es lo que comento, no hay información para los que residen en España, no hay información para los que residen en Latinoamérica. Si es el voto institucionalizado y nos está costando, ¿por qué no darle mayor difusión para que otros tipos de migrantes también se integre a este posible voto? Entonces, también es una crítica, de cierta manera, a los institutos electorales de no solo enfocarse en los migrantes en Estados Unidos, sino en todo aquel migrante que tenga acceso a este derecho. Agradecemos la presencia y la participación de nuestras compañeras y compañeros. A continuación me voy a permitir leer la constancia que se les hará entregada a cada uno de los y las participantes. Campus Guanajuato, División de Derecho, Política y Gobierno, otorga la presente constancia a Marta Rebeca García Flores por su participación en el encuentro estudiantil de Ciencia Política. Firma el doctor Eduardo Pérez Alonso, director de la División de Derecho, Política y Gobierno, y doctor Jesús Arellano Gómez, secretario académico de la División de Derecho, Política y Gobierno. Sin más, agradecemos su presencia y esperamos nos sigan acompañando en las mesas siguientes. Gracias, hasta luego. ¿Se harán llegar reconocimientos virtuales? Sí. Gracias. Yolanda.